Conéctate con un mundo de experiencias positivas e innovadoras interactivas, desde la voz de los mejores perfiles y guiado por Hermes Ruiz. Un espacio en el que la inteligencia artificial, la transformación digital, el desarrollo corporativo y la vida en equilibrio se exponen en un lenguaje sencillo y riguroso. Todos los jueves a las 8:30 p.m. Miami, después de las noticias, por aquí, por el canal 57. Simplemente, wow. Hola a todos, bienvenidos a una nueva entrega de Simplemente Wow, un espacio en el que en esta ocasión vamos a hablar de esa vaina que suena como a ciencia ficción y es cómo logramos encajar el talento, cómo logramos que esa personalización, ese match entre lo que nosotros tenemos en nuestras organizaciones, sin importar obviamente el tamaño de las empresas, si es pequeña, si es mediana, si es grande, para lograr que ese talento que tenemos alrededor conecte correctamente, que se saque el máximo provecho posible, por supuesto tenga lugar. Y como siempre me gusta decir, pues me traigo a expertos en la materia y en este caso a una experta que está a punta de mate allí hablándonos de cosas maravillosas, que es nuestra amiga Paula Especirri. Paula, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Hermes? Un gusto, ¿cómo estás? Muy bien. Oye, Paula, yo tengo que preguntarte, explícanos a los que no hemos probado mate, yo lo he visto, pero nunca lo he probado. ¿A qué sabe eso? Bueno, acá tengo mate. Acá en Argentina, estoy en Buenos Aires, en Argentina, el mate es como un gran compañero, es una metáfora, es un amigo que tenemos por lo general todos los argentinos. El mate es yerba mate, a ver si lo vemos ahí, es como un yuyo, que se toma con agua caliente, casi a punto de hervir el agua, pero no hierve. Hay mucha gente que también lo toma con agua fría o con jugo, pero nosotros lo tomamos con agua caliente. Eh, y es amarguito, tiene un sabor amarguito, calentito, que lo acompañamos siempre. Y es muy reemplazado por el café. Por lo general, hacemos rondas de mate, hay muchas prácticas o muchas reuniones de equipo que se hacen con matecitos, en donde Ok. todos compartimos. En pandemia fue un tema el matecito, porque, bueno, nada, no podíamos compartir bombilla, porque esto se comparte como si fuese un sorbete. Así que cada uno tenía su kit de mate. Pero sí, es un termo, una pavita y un mate y nos acompaña durante todo el día. Bueno, ahí vamos a tener que probar algún día el mate en vivo y en directo. O sea, no Cuando vale que lo quieran. tomemos en Orlando ni en Miami, hay que ir hasta Buenos Aires, allí a, no sé, Puerto Madero, o a Independencia, al Obelisco, alguno de estos sitios a probar un buen mate. Oye, hola, Claro que sí. para aquellas personas, yo tuve la oportunidad maravillosa de verte en acción en Guatemala, en un evento súper potente, vi cómo conectabas con la gente, con emoción, pero yo quiero que antes de que entremos en materia de lo que vamos a tocar en el día de hoy, que es cómo lograr ese fit correcto para nuestra gente en las organizaciones, que nos compartas un poco de la Paula, la mujer, la persona, no el personaje. ¿Qué haces, Paula, cuando no estás dictando conferencias o no estás liderando temas de talento humano allí en Buenos Aires? Qué linda pregunta, qué linda pregunta. Bueno, mira, trabajé mucho tiempo en encontrar cuál es mi propósito. Es el famoso Ikigai, esto de encontrar por qué nos levantamos todas las mañanas. Y durante muchos años trabajé ese propósito para encontrarlo. Y hoy te puedo decir que mi propósito está vinculado al cuidado. eh, y el cuidado principalmente de las relaciones, sean relaciones laborales, que es lo que hoy un poco nos atañe, pero también relaciones que tienen que ver con la familia, con los amigos, esas relaciones primarias que son el gran sostén eh, de lo que hoy Paula es. Yo soy mamá de dos niños muy pequeños, estoy casada, tengo muchos amigos, soy hija, soy hermana, soy tía, soy madrina, y todo eso conforman la gran Paula.
Em, Soy muy feliz con lo que elijo, intento liderar batallas, lindas batallas que me desafían. Soy muy curiosa y movediza, y muy cuidada, el concepto del cuidado, ¿no? Muy cuidadosa con las relaciones y cómo interactúo con ellas. Mi carrera de base, lo primero que estudié cuando terminé el colegio, fue comunicación. Yo soy licenciada en comunicación. Empecé a estudiar comunicación porque quise ser periodista, ¿no? Esto de informar, de compartir, de transmitir hechos reales que puedan modificarle la vida a las personas, ¿no? Como aspiración empecé a estudiar comunicación pensando en que iba a ser periodista. Y después la vida laboral y las decisiones que he tomado profesionales me han llevado por los ámbitos más corporativos, en donde me dedico específicamente hoy a compartir ideas acerca de organizaciones, del talento y cómo llevar a las personas al siguiente nivel en sus organizaciones. Así que ¿Ok? a eso me dedico. Muy bien. Oye, Paula, de alguna manera ese tema de la comunicación, pues yo a veces lo asocio mucho con el tema de ese deseo permanente de que las cosas encajen, de analizar, de, oye, esto no me suena, creo que aquí hay algo, aquí hay una posible noticia, tengo que investigar, tengo que revisar. Por las proporciones es muy parecido a lo que estamos tocando o que vamos a tocar, perdón, en el día de hoy, y es cómo lograr que las piezas encajen correctamente. Sobre todo en los tiempos de hoy que uno escucha cada vez más personas diciendo, oye, la empresa no es una familia, la empresa es un negocio, si acaso no es un equipo de alto rendimiento en donde cada uno de los jugadores tiene que venir a aportar a este equipo y si no estás o no estás de acuerdo o no encajas, pues simplemente viene otra persona de la banca y, no sé cómo le dice usted, de la banca, ahí bancar es otra cosa, ¿no? Aguantarse de la banca, del banco de Sí. sustitutos, ¿sí? Para llegar y tomar la posición que necesita un ajuste determinado. Paula, ¿qué tan sencillo es el lograr encontrar a la persona en el sitio correcto, con la motivación correcta, con los recursos correctos? Para algunas organizaciones que dicen, no, es que solamente esto es para los que tienen muchos recursos, mucho dinero, mucho presupuesto. ¿Cómo rompemos ese mito en primera instancia? Eh, Me encanta la pregunta. Me gusta pensar que las organizaciones son redes de conversaciones. Cuando hablamos de empresas, cuando hablamos de organizaciones, hay que hacerlo sencillo, hay que pensarlo sencillo. Y pensarlo sencillo desde el lado de la comunicación es pensar que las organizaciones son redes de conversaciones. Ujú. Y en esas redes de conversaciones las personas son protagonistas. Nosotros decimos en comunicación, que es el primer axioma de Vaslavi, cuando el día uno, la materia uno, comunicación, te dice que todas las acciones comunican, que todo comunica. Y en las organizaciones efectivamente todo comunica. Y es lo que podemos decir que es la célula de la cultura organizacional. Dicho esto, creo que las personas hoy lideran, y no solamente personas liderando personas, sino que tienen que liderarse a sí mismas. El concepto de liderazgo hoy está bastante en boga y es muy consultado, hay muchos autores, muchas personas que hablan del liderazgo, pero me gusta simplificar también el concepto de liderazgo, pensando que el liderazgo es la capacidad que todas las personas tenemos de agregar valor en nuestra organización, en nuestro metro cuadrado. Y pensarnos así es pensar el talento, es pensar que podemos trabajar en pos de este propósito que inicialmente yo te compartía, que he trabajado mucho para poder encontrarlo, y es pensar en generar espacios más humanos, más eficientes y transformadores. Em, el talento, esto que hablamos como definición conceptual, no es simplemente gente capaz, gente que hace en esta red de conversaciones que recién comentábamos. El talento es energía, es creatividad, es actitud puesta al servicio del valor.
Y eso hace que una empresa se diferencie una de otra. Es el entrelazado de esta red de conversaciones, de esta red de talentos que cada persona tiene, hace que la gente sea cada vez más eh, capaz, más creativa, con una actitud positiva y protagonista hacia el cambio. Paula, solamente un sí o no. Este tema de poder lograr el match perfecto en las organizaciones depende de un tema presupuestal o es un tema más de voluntad y de decisión que las cosas pasen. Ay, qué lindo. Eh, sí o no, no tiene que ver con un tema económico, en absoluto. Otra vez, el concepto de organización tiene que ver con este concepto de red de conversaciones. Las personas tenemos algo que es gratuito y que no tiene que ver con lo económico, que es la base de la relación que tiene que ver con la confianza. Las personas cuando generan confianza, generan actitud positiva, actitud protagonista, y no tiene que ver con un tema económico. Tiene que ver con voluntades, tiene que ver con actitudes, tiene que ver con un sentido de propósito que hoy las organizaciones tienen la obligación de poder compartir con las personas que trabajan. Ok, muy bien. Paula, vamos a ir a un pequeño corte comerciales aquí por el canal 57 de Miami y regresamos en unos instantes con esto que es Simplemente Wow. Emitiendo desde Florida, Estados Unidos y Colombia. 57 Internacional. La TV que va contigo. Todos los domingos la cita es con Dios. Desde las 5, una programación que te pondrá en comunión con el Padre. Y a las 9:30 de la mañana, acompaña al pastor Daniel Arboláez con el mensaje que tiene para ti, de restauración y salvación. Todos los domingos en la mañana, aviva tu corazón y sintonízate con nuestro Padre, por aquí, por el 57 Internacional. Muy bien, nuevamente aquí conectados con Paula hablando del match perfecto en las organizaciones. Yo quiero hacer quizás una analogía cuando hablamos de personalización masiva, el mundo de la tecnología, para explicarlo de la forma más sencilla, siempre recurro al caso de Netflix. Los más de 190 millones de usuarios que estamos en Netflix, en el papel tenemos acceso a todos los documentales, a todas las series, a todo lo que sucede dentro del ecosistema de Netflix. Pero en la práctica resulta que el sistema empieza a entender, a ti te gustan las películas de acción, donde estás en Washington, o personajes similares, y empieza a mostrarte contenidos en el idioma que normalmente consumes, los mismos, películas donde esté este mismo actor o similares, o sea, empieza a ajustar que todo ese abanico de posibilidades lo que a ti te guste para potenciar tu experiencia. Guardadas las proporciones, esa lógica de la personalización masiva nos la podríamos traer el mundo del talento. Cuando uno tiene todos los recursos disponibles, todos los elementos, acá en el ecosistema de Netflix, la tecnología juega un papel fundamental para hacer esa personalización. Pero cuando estamos en empresas donde de pronto no tenemos tantos recursos, no tenemos tanta tecnología, no tenemos, a veces dirían algunas, no tenemos el tiempo. ¿Cómo logramos ese identificar dónde está nuestra gente, cuáles son sus gustos, sus competencias, sus conocimientos, sus habilidades? ¿Cómo hacemos ese mapeo de talento para que en el lugar correcto, en el puesto correcto, con la disposición correcta, estén siempre los mejores? Cuando logramos tener instrumentos que son muy sencillos, como por ejemplo la conversación, cuando tenemos líderes preparados que conocen a sus equipos de trabajo, podemos identificar y saber qué necesita esa persona para ese puesto y si está bien ubicada en el puesto. Yo tenía un jefe hace mucho tiempo que decía, el día que los líderes comprendan su verdadero labor, que tiene que ver que el 70% de su día lo tienen que dedicar a las personas y no a los procesos y a temas operativos, ese día va a ser cuando la empresa agregue valor, cuando la empresa vaya y se mueva al siguiente nivel. Em, Dicho esto, la conversación, la palabra,
generar lazos de confianza entre líderes y equipos, líderes y colaboradores, va a lograr poder identificar estrategias de personalización vinculadas a necesidades puntuales que esas personas tengan para identificar qué capacidad tienen y cuál les falta. Bueno, Paula, tú estás hablando de un elemento que todos tenemos a la mano, que es el tema de generar conversaciones poderosas. Un recurso que no necesita de nada distinto a disposición, a talento, a buena escucha. ¿Cómo logramos sacar adelante una buena conversación para hacer un mapeo de esos conocimientos, de esas habilidades que tiene nuestra gente, identificarlos y con esa identificación colocar a las personas con el talento, con los conocimientos, con las habilidades correspondientes en el lugar correcto? Hay tres preguntas poderosas que los líderes pueden hacerse a la hora de empezar a pensar estrategias de personalización para sus equipos. La primera tiene que ver con el sabe. Hay tres grandes mundos. El primer mundo es el sabe. ¿Esta persona sabe hacer esto que está haciendo? La segunda tiene que ver con el puede, el mundo del sabe y el mundo del puede. ¿Puede hacer esto que está haciendo? Y la segunda, y la tercera tiene que ver con el quiere, que es la actitud. Y te diría que es el que más pesa en los tres mundos del sabe, puede o quiere. Es la actitud, es la persona. ¿Quiere hacer esto? Cuando indagamos en una conversación, el líder tiene que hacer estas tres preguntas. ¿Sabe, quiere o puede? Y tiene que buscar respuestas acertadas y personalizadas para lograr estrategias de posicionamiento para ese talento que tiene en el equipo. Paula, ¿qué es más importante, saber o querer? Ambas, ni una ni la otra. Para cada una de ellas hay estrategias diferentes. Ujú. En el caso del saber, tiene que ver con estrategias vinculadas a la formación, al aprendizaje, a la capacitación. Si vos detectás que hay una persona en tu equipo que hay algo que no sabe hacer, lo que tenés que generar son estrategias de aprendizaje. Esa persona tiene que aprender a hacer lo que tiene que hacer. Me preguntaste también por el mundo del puede, del poder, si lo puede hacer. Bueno, y ahí se generan otras estrategias. El líder tiene que acompañar desde la mentoría, desde el coaching, desde el shadowing, tiene que estar muy cerca de esa persona en el día a día para identificar si efectivamente esa persona lo puede hacer, lo puede lograr. Pero como hablamos hace un ratito, el mundo de la actitud, de esta energía positiva hacia el protagonismo de las acciones, hacia el liderazgo, que es esto de agregar valor, pesa mucho más en estrategias de personalización para la gestión del talento. Paula, algunas personas de pronto podrán pensar que para desarrollar esas conversaciones poderosas hay que tener como un sexto sentido desarrolladísimo o algo por el estilo, o sea, mejor dicho, como así que la lectura, dirían otros, del tarot, para poder entender qué hay detrás de ese sabe, puede y quiere. Yo no creo eso. Yo creo que hay técnicas que tú nos vas a contar, tips que nos vas a marcar en este escenario y quiero que nos los compartas. Yo quiero saber, si yo no tengo tan desarrollada esa lectura, ese sexto sentido, ¿qué debo hacer? ¿Qué puedo hacer para hacer esas conversaciones realmente potentes y poderosas? Te voy a dar una, que es la respuesta, que es dedicar tiempo al equipo, dedicar tiempo de calidad a la relación entre el líder y el equipo. Encuentro muchos líderes que trabajan todo el día en pos de procesos y en pos de resultados. Creo que hay dos tipos de líderes, podríamos decir. Tenemos líderes que entienden que llegan a los resultados a través de los procesos y del cumplimiento de normas, y tenemos otro tipo de líderes, que son los líderes que mejor valorados hoy en este contexto, en este mundo VUCA están, que son esos líderes que entienden que llegan a los resultados a través de las personas. Esos líderes van a lograr esos resultados dedicando tiempo de valor
tiempo de calidad en ensamblar relaciones que lleguen a resultados más eficientes y con mejor calidad. Permíteme, siempre lo digo y no me voy a cansar. Yo creo que si hiciéramos una colección de videos en donde parezco diciendo lo mismo, van a encontrar un montón de ejemplos. Pero permíteme ser abogado del diablo. Las personas que escuchan este mensaje que tú estás compartiendo y dicen, no, casi que hay que volverse amigo de tus colaboradores, entenderlo, podrías decir eso, para que se alcance el resultado. Ese que le gusta el número, ese que le gusta el proceso, ese que dice, no importa que si a usted no le gustó mi hijo o hijo mío, pues hay otras personas disponibles, que lo importante es el resultado. ¿Cómo los convencemos de que ese camino del látigo no es el correcto? Hay una pregunta para eso que nos podemos hacer, que tiene que ver con pensar en el beneficio que va a tener ese líder o esa persona en pos de dedicarle tiempo al equipo. Y la pregunta tiene que ver con ¿qué beneficio voy a tener yo en función de dedicarle tiempo al equipo? Y viceversa. Cuando genero conversaciones poderosas, cuando genero conversaciones de calidad con las personas del equipo, también tengo que plantearlo desde ese lugar. Es decir, tengo que dejarle claro en el mensaje que hay primero un beneficio para esa persona que va a generar un cambio, va a generar una actitud diferente. Todos sabemos que nuestro cerebro está seteado para no cambiar. Nos cuesta un montón el cambio, nos cuesta mucho cambiar. Siempre va a haber una resistencia al cambio, porque estamos seteados para eso. Nuestro cerebro va a buscar siempre atajos, atajos vinculados a la energía, y va a sentirse muy cómodo estando donde está. Cuando nosotros queremos generar un cambio, queremos ser como líderes agentes de cambio, lo que tenemos que responder es una pregunta implícita que está en la condición humana, que es, ¿qué beneficio voy a tener yo con esto? Si vos como líder lográs en la comunicación a lo largo del tiempo, no una, sino varios espacios de comunicación, instancias, lo que vas a lograr es intentar que la persona solo responda que es un beneficio para él. Muy bien. Paula, ya tenemos esas conversaciones poderosas, ya logramos entender en qué son buenos nuestros coequiperos. ¿Qué viene después? ¿Qué viene como paso adicional para lograr que ese match, ese ajuste sea el indicado y que podamos hacer que nuestras organizaciones avancen en la dirección correcta? Hay una autora que me gusta mucho mencionar para estos casos, que es la doctora Britt Andriata, y ella habla o nos cuenta que para generar equipos de alta performance o organizaciones con muy buenos resultados, tenemos que partir de una llave, y esa llave es la confianza. Ujú. Para abrir las puertas, tenemos que tener primero esa llave en mano que es la confianza. Y la primer puerta que se va a abrir es la puerta del propósito. Es decir, las organizaciones tienen que tener en claro cuál es el propósito. Hoy las personas eligen organizaciones en función del propósito. Y ese propósito tiene que ser organizacional, tiene que hacer match con el propósito personal. Entonces, cuando generamos confianza en el vínculo, se abre esa puerta del propósito y podemos generar organizaciones que empezar a pensar en otro tipo de calidad de relación. La segunda puerta que se abre en un equipo de trabajo es la puerta de la pertenencia. A todos nos gusta, a todos nos encanta pertenecer a un lugar, pertenecer a un grupo. Cuando hay propósito, hay pertenencia. Cuando hay propósito, hay pertenencia. Cuando hay pertenencia, hay actitud protagonista, porque nos hacemos dueños de esos resultados. Esos resultados son propios, son de todos. Em, pero la base es esa
sabe que es la confianza que se genera estructurando relaciones positivas en los equipos de trabajo. Hola, para mí está claro el mensaje en torno a que hacer este ejercicio de establecer esas conversaciones poderosas, hacer ese match, se va a traducir o debería traducirse en una correcta gestión de la felicidad laboral, si me lo permites, en una correcta opción para elevar esos indicadores de productividad, de rentabilidad, porque la gente va a estar ahí súper conectada con las cosas adecuadas, de acuerdo a sus perfiles, de acuerdo Ujú. a sus compromisos, a sus metas, pero también, por supuesto, se va a lograr una gran, permíteme la expresión, una gran seducción, una gran atracción para que aquellas personas que están dentro de la organización quieran seguir estar ahí, estar aportando, seguir creciendo, y los que no lo vean como un tema maravilloso para poder vincularse a esa organización como colaborador, como proveedor, como cliente. ¿Por qué? En una sola frase, ¿por qué es importante hacer esas conversaciones, hacer ese match que tú has marcado dentro de esa conversación que hemos tenido? Ay, quiero dejarlo en una frase y no me sale. Porque las organizaciones, todas, tienen el firme propósito de entregar valor significativo. Y el valor significativo no solamente se entrega en el producto o en el servicio hacia nuestros clientes, sino también del valor significativo que le podemos dar a las personas que trabajan con nosotros. Súper. Muy bien. Paula, vamos a ir a un nuevo corte de comerciales aquí por el canal 57 de Miami y vamos a regresar en unos instantes con esto que es simplemente wow. Donde haya un latino en el mundo, se siente el calor. Y donde hay un latino, está el 57. Todas las tardes del fin de semana, viaja en el tiempo y revive las películas y series clásicas que tanto te gustaron. Canal 57, la TV que va contigo. Muy bien, regresamos aquí nuevamente conectados con Paula Especirri. Paula, hemos hablado de conexión, hemos hablado, por supuesto, de autenticidad dentro de lo que has planteado entre líneas, pero ¿sabes qué cosas no te he preguntado a la hora del té, o es más, a la hora del mate? Para ti, ¿qué es eso del talento? ¿En qué consiste? El talento es la chispa, es el motor invisible que hace visible los logros de la organización. Las organizaciones tienen dos leyes, dos, solo dos. Una, la primera, ¿por qué existen? Porque las empresas subsisten en un contexto y en un mercado. Y la segunda ley de las organizaciones es el desarrollo, es el crecimiento. Y ese motor invisible que hace visible los logros es el talento. Muy bien. Paula, para aquellas personas que quieran seguir en contacto contigo, ¿dónde te pueden localizar? Me pueden encontrar en LinkedIn, me encuentran como Paula Especirri y ahí estoy. Paula, de verdad, muchísimas gracias por estar aquí, por compartir tu talento, por invitarnos a tener esas conversaciones genuinas, auténticas, para poder, mejor dicho, descubrir esas gemas, esos talentos ocultos que a veces, simplemente por no, digamos que adentrarnos en conversaciones directas con las personas, nos estamos perdiendo. Ahí lo ven, no necesitan grandes presupuestos, lo que sí necesitan tener claramente es una estrategia, una orientación, un propósito, y es hacer que todos brillen. Si todos brillan, las organizaciones van a lograr sus objetivos de una manera absolutamente armónica, y ustedes van a ser testigos de eso y muchas otras cosas más aquí, compartiendo muchos de esos tips, como los que trajo Paula, y muchos de los invitados que tenemos para ustedes las próximas semanas. Nos vemos una vez más aquí por el canal 57 de Miami con esto que es simplemente wow. Hasta siempre. Simplemente wow.
porque sabemos que siempre quieres más. Te entregamos toda la información donde tú estés. Vive la diferencia de estar bien informado en cualquier momento y lugar. Noticias 57. Colombia, Florida, Estados Unidos y el mundo. Puedes vernos por Canal 57 para el sur de la Florida y para el resto del mundo a través de nuestras plataformas digitales como canal57.tv. También puedes escucharnos en el sur de la Florida por la primera 104.1 FM y 1190 AM de regreso a casa. Y desde la comodidad de tu teléfono, descarga la aplicación Canal 57 a tu Android y tu iPhone. Búscanos también en Roku y Fire TV como Canal 57. 57 Internacional, la TV que va contigo.